Bien, hablaremos hoy de las desgracias y yetaturas de don Francisco José de Habsburgo. Aquí hemos hablado muchas veces de la mala suerte de los Habsburgo. Hoy no hablaremos de todo eso, sino de unas yetaturas nuevas. Ajá. Pero, para recordar, hemos hablado de la aparición de un fantasma en el Palacio de los Habsburgo, un fantasma que llamaban la Dama Blanca, que aparecía en este palacio que queda en Viena y anunciaba siempre una desgracia. Cada aparición de la Dama de Blanco anunciaba una desgracia. La habían visto en vísperas de acontecimientos tremendos, muertes, asesinatos, etcétera. También hablamos de otros episodios también relacionados con Francisco José. Sabemos todo lo que sucedió con Sissi, la mujer de Francisco José, también llamada Romeo Schneider. La mataron en Ginebra en 1898. La mató un anarquista italiano llamado Luigi Lucheni. Tenía una mala relación la familia Habsburgo con los anarquistas en general, ¿no? Porque Gabriel desde luego, claro, lo que pasó en 1914. Hablamos también de lo que pasó con Maximiliano, el hermano de este muchacho Francisco José. En Querétaro fue fusilado por el Indio Juárez, nada menos. Sí, señor. El emperador Maximiliano, en realidad, lo fueron a buscar a instancias de Napoleón III. En la aventura mexicana. Exactamente, la aventura mexicana. Algún día hablaremos en detalle de esto, pero lo pusieron como emperador de México. Era un Habsburgo, era hermano de Francisco José, y finalmente fue derrotado por las fuerzas de Benito Juárez, que lo hizo fusilar en Querétaro. Y demostró más amor por México que muchos pseudopatriotas que andaban ahí revoloteando. Tenía 35 años. Pobrecito. Y la mujer, Carlota, se volvió loca, otra desgracia. Contamos también la historia del suicidio del hijo de Francisco José, Rodolfo, también conocido como Charles Boyer, y su amante María Becerra se mataron en aquel pabellón de Casta en Mayerling en 1899. Otra tragedia fue la que usted recordó recién, Dorio, la que desencadenó la Primera Guerra Mundial, el asesinato de Francisco Fernando, que era sobrino de Francisco José. Y su esposa morganática, además, se había casado con un anarquista, ahí en Sarajevo, en 1914. ¿Sabe que es tremendo esto? Porque es muy casual el logro de ese atentado. Se había programado un atentado, se descubre esta conspiración y cambian el trayecto. Y Gabriel Princip, que no había sido avisado, estaba paveando por un puente y ve llegar el carruaje y podés creer que era el sobrino Francisco José y se lo carga de 2 pistoletazos bien puestos. Eso fue la chispa que desencadenó la Primera Guerra Mundial, nada menos. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna de estas cosas, sino de otros horrores sufridos por Francisco José, de los que poco se ha escrito. O sea, es como un catálogo de desgracias secundarias, de yetaturas secundarias. Por ejemplo, tenía un hermano que se llamaba Luis Víctor, que no figura en ningún cuadro genealógico de la Casa de Austria, seguramente por lo que vamos a contar a continuación. Este muchacho, Luis Víctor, archiduque, era el menor de los hermanos y era homosexual. Esta circunstancia en aquellos tiempos era nefasta, y más en una corte como la de Viena. Y tuvo entonces, el pobre Luis Víctor, muchos problemas. Parece que se exhibía públicamente con sus amantes a pesar de las recomendaciones del hermano. Además, iba a lugares de mala fama, como podía ser el Palacio de los Habsburgo. ¿Qué sé yo? Andá a saber dónde iba. Organizaba orgías, cosas que por ahí no convenía que ocurrieran con el hermano menor del emperador de Austria. La policía fue y le advirtió al emperador. Le dice que es su hermano, yo qué sé. Bueno, Francisco ordenó tapar como fuese el asunto. Digamos. Desafortunada frase, sí. Y no tomó ninguna medida. Sin embargo, en febrero de 1875 ocurrió un escándalo que ya no pudo ocultarse. Luis Víctor acostumbraba a ir a una casa de baños vienesa, muy elegante, Central Bath se llamaba. Y un día se dirigió a un señor y este señor creyó que se le estaba aproximando con fines de seducción. Esas viejas y trágicas historias. Y el tipo inmediatamente le pegó una trompada. Calcule si ocurre todavía hoy en día, ¿qué no ocurriría en aquellos tiempos? Luis Víctor gritó que era el archiduque de Austria y amenazó al que lo había golpeado con la cárcel. Pero el tipo se enfureció todavía más y le dio una paliza tal a Luis Víctor que los criados de la casa de baños tuvieron que transportar al archiduque hasta el palacio desmayado. El caso se conoció en Viena
y el emperador se enojó y desposeyó del título de archiduque a Luis Víctor y lo desterró al palacio de Klesheim en Salzburgo. Y allí, aquel hermano menor de Francisco José vivió como un prisionero. Tenía prohibido salir, claro, si era como un prisionero. Y también lo borraron del árbol genealógico. Finalmente, como 30 años después, en 1914, se declaró oficialmente loco a Luis Víctor. No sé en qué consistirá este carácter oficial de una locura. Y que esperamos hasta ver si era un capricho pasajero. Claro, hasta que en 1919 murió el pobre ahí encerrado. Algunos dicen que el encierro de Luis Víctor no tuvo que ver con sus preferencias sexuales, sino que este muchacho había advertido una vez a Sisi, la mujer de Francisco José, que el emperador tenía una amante. Y ese batimento tal vez fue la causa principal del castigo. Además de esta locura de Luis Víctor, se sucedieron otras desgracias que tampoco hemos contado. La prima más querida del emperador, Clara, era muy pequeña y fumaba. Bueno. Y naturalmente lo hacía a escondidas del padre. Bueno, se ocultaba. Sí, un día estaba fumando en su cuarto, me imagino, qué sé yo, y no sé si cayó la vieja o quién, y la chica trató de ocultar el cigarrillo. Y no tuvo mejor ocurrencia que metérselo en el peinado. Parece que tenía un peinado alto esta muchacha, incluso tenía unos moños y unas gasas y unos tules, de suerte que agarró fuego y pasó lo que pasa cuando uno esconde un pucho en el jopo, ¿no? Le agarró fuego incluso a favor de la glostora que se había puesto, de alta combustión. Y en vez de irse a pagar a una pileta o algo, salió corriendo, que es lo peor que puede hacer. Alimenta el fuego, claro. Y no la pudieron agarrar, una verdadera tragedia, se murió. Murió. Bueno, terminó, la desgracia terminó aquí. Se le acabó la gomina, claro. A una cuñada de Francisco, que era hermana de Sisi, también le sucedió algo terrible. Se llamaba Sofía, pero eso no es lo más terrible. Claro. Se había casado en 1868 con el duque de Alençon, pero ni siquiera esta es la desgracia. El duque de Alençon pertenecía naturalmente a la nobleza francesa. En 1897 murió quemada en el incendio del Bazar de la Caridad de París. La mano de Dios. Y un sobrino del emperador, el archiduque Juan, por sus ideas liberales, liberales en el sentido de avanzada, ¿no? Se había apartado de la corte, había renunciado al título de archiduque, tomó el nombre de Juan Hort. Bueno, no es un nombre nomás, para tomar, sino más bien para abandonar, y fue conocido como un dandy. Tenía un amante, la actriz Margarita Stoibel. Juan y Margarita eran admiradores de la obra y de la vida de Lord Byron. Y en octubre de 1889 quisieron emular al poeta en sus salidas como navegante. Saben ustedes que Byron tuvo un episodio, creo que con Shelley, el lago... durante el cual creo que naufragó o algo así. Sí, de hecho. Bueno, también lo imitaron, que ellos también naufragaron, Juan y Margarita. Pero a diferencia de Byron, se ahogaron. Byron había tenido, claro, la precaución de ser un gran nadador. Había cruzado el Canal de la Mancha siendo... el Canal de la Mancha no, cruzó los Dardanelos. ¿Los Dardanelos también? Sí. Pero ahí palmó después, entonces. Sí, no. Cruzó el estrecho de... Este que une Asia... Hacia un lado al otro Europa y aquí frente a Estambul. Además era un poco... Cojo. Un poco rengo, Byron. Y un pie torcido. Claro, y a pesar de que era muy buen mozo y qué sé yo, él pensaba que esa renguera un poco lo afeaba, entonces tomaba revancha nadando a los pavotes. Sí, señor. Claro. Bueno, nada de esto hacían Juan y Margarita, que no sé si sabían nadar, pero en todo caso no habían cruzado los Dardanelos, y se ahogaron. Un primo del emperador, Guillermo, fue pisado por una tropilla de caballos. No ya por un caballo, sino por una tropilla. Si no vio el primero, una tropilla de reservado. Bueno, estas son muchas desgracias. Son muchas, realmente. Francisco José, que falleció a los 86 años, sin padecer nunca el menor achaque, solía decir con cinismo que todos sus parientes habían sido extremadamente generosos, porque se habían repartido entre ellos
toda la mala suerte de la familia. A fines del siglo XIX había muchos frailes y personajes un poco esotéricos que ofrecían al emperador sus servicios para terminar con tanta excomunica. Y al final la gente, que siempre disfrutó de la vista de sus nobles, que los festejaba y los aplaudía por la calle, tomó la costumbre de eludir la presencia del emperador y sus familiares porque temían que la sombra de aquel séquito nefasto los tocara. Claro. De todos modos, esta mala suerte de los Habsburgo la reservaban para ellos, quiere decir, no la transmitían a otros. Eso es lo que tenía que decir acerca de la proverbial mala suerte de los Habsburgo. Yo, antes que usted haga la dedicatoria, quiero anotar una dedicatoria personal a los que no creen. Muy bien. A los que no creen y a los que no hacen a las personas víctimas de esa tonterías miseria. por el estilo. Bueno, como usted bien sabe, cuando nos conocimos hace una punta de años hemos compartido esto que a mí me ha generado los odios de muchos compañeros de radio, porque yo llegaba a algún lugar y decía Charlo, por ejemplo, decían, ¿cómo vas a nombrar a Charlo? Sí. O Di Sarli, o estas miserias que se han intentado tantas veces en contra de personas. Algunos lo han merecido, no es el caso de los artistas, ¿no? Pero de todos modos es una bajeza proponer esto. Y sobre todo, Alejandro, estaba pensando que merecen ingresar en esta dedicatoria tipos tan caprichosos de ratos como el querido George Gordon Byron, que de alguna manera también se dieron cuenta de lo payasesco que resultaba a esa altura de la historia que las familias nobles tuvieran cierto tipo de privilegios y no los sostuvieran después con el cuerpo, tal como él hizo para terminar muriendo en Missolonghi. En Missolonghi dio unas calenturas. Dio unas calenturas y defendiendo muchas gracias la biografía. La libertad de Grecia. Es un héroe nacional en Grecia, sí, lo paran. De modo que en general hay que recomendarle a la gente que no tome en cuenta estas cosas, estas supersticiones, porque esa gente es la única que verdaderamente se constituye en una mala junta. Y Mala Junta es el disco que nos ha dado el discotecario, tal vez pensando en la nobleza del Imperio Austrohúngaro, sí. Y vamos a escuchar la versión de Julio De Caro. Adelante.